Pues imaginemos que yo decido que para facilitaros la vida os doy un fichero CSS que me he hecho yo, ¿vale? Y entonces me he hecho un fichero CSS en el que para que no os tengáis que aprender la propiedad textAlign center, ¿vale? Me he inventado una clase que se llama centrada, ¿vale? Y otra clase que se llama alineado a la derecha. Y entonces, como os podéis suponer, en mi CSS, ¿vale? Pone textAlign right en la clase centrada, la clase alineado a la derecha, ¿vale? Y hay otra clase que pone H1 centrada, cabecera centrada, y entonces es un H1 y entonces le he puesto un tamaño, lo he puesto centrado y lo he puesto negrilla, ¿vale? Y yo cojo, os lo reparto ese fichero y os digo, venga, no os tenéis que aprender los nombres de las propiedades CSS. Ahora, eso sí, os tenéis que aprender los nombres de mis clases, porque si no, ¿vale? Entonces cambiamos la complejidad de aprenderse los nombres de los CSS por los nombres de las clases que yo me haya inventado, ¿vale? Pues vino otro grupo de sabios de la tribu, de otra tribu, ¿vale? Y decidió que hacían eso. Hicieron un fichero CSS, ojo, que no pasa de ser una librería, pero menuda librería, evidentemente, ¿vale? Yo cuando digo que no pasa de ser una librería, no es un menosprecio en absoluto, ¿de acuerdo? Es una maravilla de librería porque me facilita mucho la vida. Pero técnicamente, lo único que hay por detrás es una definición de clases brutal, ¿vale? Muy elaborado, muy trabajada, muy grande, muy tal, pero una definición de clases. De hecho, Bootstrap es una librería que han definido los de Twitter, ¿vale? Para que vosotros podáis trabajar con ella, ¿vale? Y la han puesto pública, ¿de acuerdo? Entonces, en principio, yo podría asumir que me conecto a su web, me bajo un fichero CSS y lo utilizo. Y realmente funciona así. Yo podría hacer eso, ¿vale? Yo podría conectarme a su web, bajarme su fichero CSS y empezar a utilizar sus clases. ¿Qué clases podría utilizar? Pues muchas de las que no voy a poner por aquí, pero, por ejemplo, class igual a container, ¿vale? Oye, Santiago, ¿y de dónde has sacado eso de clase igual a container? Pues como vosotros, del manual de Bootstrap. O sea, en algún sitio alguien me ha dicho, hay una clase que se llama container, que lo que hace es centrar el elemento que esté dentro del container, ¿vale? De hecho, casi todos los elementos en Bootstrap deberían de estar dentro de un container, ¿de acuerdo? Bueno, pues, ¿de dónde lo he sacado? Insisto, me he ido a la web de Bootstrap y he visto, mira, cuando empezaba con ello, pues hay un container. Pues perfecto, ¿de acuerdo? Igual que eso, pues puedo saber que hay clases como table. Hay una clase table. ¿Para qué? Simplemente porque le ponen unas características generales a las clases, ¿vale? De hecho, perdón, muchas de las transparencias que tenéis ahí tienen un listado de clases. Si os fijáis, además, todos los nombres empiezan por punto para indicar que son clases, ¿vale? Para que después los podéis utilizar. Por ejemplo, table strip, o table border, o table hover, o table lo que sea. Es decir, si yo utilizo esas clases, que por cierto, no lo comenté antes, pero cuando yo un atributo class le pongo más de una clase, lo que hace es, si no entran en conflicto las propiedades, aumentar las clases, ¿vale? Pertenecer a todas, ¿vale? Entonces, yo puedo usar definirme una tabla en HTML y decir que pertenece, incorporar el CSS de Bootstrap y decir que pertenece a la clase Table, a la clase Table Strip y a la clase Table Border. ¿Y qué consigo con eso? Que tenga unas características generales de tabla, que además esté rayada, strip es rayado, ¿vale? Y además que tenga un bordecito. Pues muy bien, pues perfecto, ¿vale? ¿Y así que me tengo que saber? Pues me tengo que saber 1200 nombres de los que tiene Bootstrap, ¿vale? 1200 nombres de los que tiene Bootstrap. Por ejemplo, pues, bueno, pues tenéis por ahí un montón de ellas. Pues el Jumbotron, ¿vale? Clase Jumbotron. ¿Qué es la clase Jumbotron? Pues la verdad es que clase Jumbotron es un elemento en el que el texto que hay dentro tiene un determinado tamaño de letra, ¿vale? Aparece con una cabecera en grande, con fondo gris, como pone ahí, con las esquinas redondeadas, etcétera, etcétera, ¿vale? Tiene una serie de características predefinidas. ¿Pues para qué? Para que te lo ahorres tú y no lo tengas que hacer tú, ¿vale? Evidentemente, si todos utilizamos el CSS de Bootstrap y todos utilizamos esa misma clase, todas nuestras páginas web se van a aparecer,
¿vale? Con lo cual yo os aconsejo, después de incorporar la de Bootstrap, incorporar vuestro propio CSS, ¿vale? Oye, Santiago, ¿y eso es todo? Hombre, no, la verdad es que no. Todo esto estaría muy bien, sería una librería sin más, ¿vale? Pero estos señores que tanto trabajaron y tanto hicieron, lo que hicieron fue una librería, además, responsive, una librería adaptativa, ¿vale? ¿Y qué tiene de bueno? Tiene de bueno que para eso es maravillosa. Esta y otras muchas que hay por ahí responsive, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque, en principio, ahora por definición, antiguamente en las versiones primeras de Bootstrap, cuando uno quería que un elemento fuera responsive, ¿vale? Y a partir de ahora quiero que asociéis un elemento responsive al hecho de que, por ejemplo, si yo tengo dos imágenes en una línea, en un dispositivo móvil no caben y hay que resituarlos, ¿vale? Cuando yo quería que un elemento fuera responsive, lo tenía que declarar en una clase responsive. O sea, por defecto, las clases no eran responsive, ¿vale? Y yo cuando quería usar un elemento responsive, en las primeras versiones, insisto, tenía que declararlo como responsive. Desde la versión 3, creo recordar que era, Bootstrap pone como primera prioridad los dispositivos móviles y dice, todo mi material es responsive por defecto. Todo, ¿vale? Tú no vas a encontrar nada que no sea responsive, a excepción de las imágenes, ¿vale? Creo recordar que lo tenéis por ahí puesto, ¿vale? Para las imágenes hay que ponerle que sean responsive, ¿de acuerdo? Entonces, el resto del material es todo responsive, ¿vale? ¿Y qué tiene esto de especial? Esto tiene de especial que Bootstrap decide cómo dividir a priori, si no trabajamos con lo que ahora vemos que es una rejilla, cómo dividir los elementos y resituarlos de tal manera que en pantalla se puedan ver bien cuando os conectáis con un dispositivo responsive. Podéis ver muchas páginas web, ¿vale?, que no son responsive, que os conectáis por teléfono y es la misma página que hay en el ordenador, pero en chiquitito. Eso es inmanejable, eso es un horror, eso no hay quien lo utilice, ¿vale? Es una locura y además, yo no sé vosotros, pero yo no soy especialmente grande y le voy a dar con el dedo a un enlace y le estoy dando al de al lado y vete para atrás y vete, ¿vale? Entonces, gracias a este tipo de librerías tenéis la posibilidad de resituar todos los elementos, ¿vale? Entonces, curiosamente, lo primero que hay, si os podéis bajar lo que yo he llamado, me parece que son ejemplos básicos, ¿vale? Ejemplos Bootstrap, ¿vale? Son básicos, ¿vale? Entonces, bueno, perdón, lo primero es, disculpad, lo tengo que incorporar, a ver, claro, antes de usar Bootstrap, lógicamente tengo que incorporar la librería. ¿Cómo la incorporo? Es que lo debía tener en alguna transparencia por aquí está, ¿vale? Lo primero es que me conecto a Bootstrap y me bajo el fichero. Ahí es un zip y lo descomprimo, ¿vale? Punto 1. Cuando lo descomprimo me aparece algo similar a lo que aparece en pantalla, ¿vale? Porque además del CSS, que es el que a mí me importa, bootstrap.css, ¿vale?, aparecen otros ficheros, ¿vale? Bueno, pues aparecen, por ejemplo, los glyphicons, que son ficheros de iconos que podéis utilizar, etcétera, etcétera. Aparece un JS. ¿Por qué? Porque es mentira que lo que yo acabo de decir de que Bootstrap es solo un fichero CSS, ¿vale? Es mentira. Bootstrap, además de un fichero CSS que lo tiene un fichero JavaScript porque además de permitiros poner estilos, os permite poner elementos con estilo que tienen comportamiento dinámico, ¿vale? Por ejemplo, un menú, ¿vale? Un menú desplegable, hay que desplegarlo, hay que hacer lo que se despliegue, hay que cambiar propiedades. Para eso, lo que hace es meter el comportamiento dinámico en un fichero JS, ¿de acuerdo? Y por lo tanto, Bootstrap, si queréis utilizar toda su potencia, todas sus posibilidades, necesitáis el fichero CSS y el fichero JS, ¿de acuerdo? Con una pequeña curiosidad para complicarlo, y es que el fichero JS, para que funcione, necesita de la librería de jQuery. Con lo cual, si queréis utilizar toda la potencia de Bootstrap, necesitáis incorporar el fichero CSS, después jQuery y por último el JS de Bootstrap. ¿De acuerdo? Bien. Vale, ¿y qué más raro vemos aquí en todos estos zip que me he descomprimido? Vemos que, además del CSS,
tenemos otro fichero que pone bootstrap.min.css. ¿Qué es eso? Es el minimizado, ¿vale? El fichero CSS minimizado. Hoy en día, cuando desarrolláis una aplicación profesional, si el fichero CSS es lo suficientemente grande, incluso el resto de ficheros, el HTML, el JavaScript, todo, se os recomienda que lo minimicéis. ¿Qué quiere decir minimizarlo? Pues que eliminéis los comentarios, que eliminéis los espacios en blanco, que eliminéis que los no, por ejemplo, en codificación, que los nombres de las variables sean cortos, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, en vez de hacerlo vosotros, lo que hacen es una herramienta, ¿vale? Que lo minimiza y en paz, ¿vale? Y de esa manera tenéis lo que se llama el fichero de desarrollo y el fichero de explotación. El fichero de desarrollo es sin minimizar, el fichero de explotación es el minimizado, ¿de acuerdo? Bueno, pues con esto os lo habéis descargado directamente. Lo lógico es que yo personalmente, que como solo me dedico a poner ficheros de desarrollo, trabajo en desarrollo, digamos, siempre cargo el de desarrollo, ¿vale? Porque de vez en cuando abro el fichero de CSS de Bootstrap y, ay, es que esto no me gusta, y a veces incluso lo intento cambiar, lo cambio directamente en el fichero CSS de Bootstrap, que es una mala idea, ¿vale? Lo suyo es definir una nueva regla que sobrescriba una regla propia que sobrescriba la de Bootstrap, ¿vale? Nunca deberíais de toquetear a pelo el fichero Bootstrap porque, claro, os cambian la versión, os cambia cualquier otra cosa y la habéis liado, ¿vale? Vale, pero no solamente eso, sino que en vez de descargarlo, yo puedo descargarlo en directo, puedo incorporar en mi página, igual que con la etiqueta link, yo descargaba el fichero CSS normal, yo puedo descargarlo directamente de lo que se llama un CDN. Un CDN es un Content Device Network, ¿Devices? ¿Device? Me parece que sí. Es una red de distribución. Pues a lo mejor la D es de distribución. Es una red de distribución de contenidos, ¿vale? ¿Qué quiere decir eso? Pues que Google pone a vuestra disposición un servidor para que tengáis esas librerías, ¿vale? Y Bootstrap pone a vuestra disposición un servidor para que tengáis esas librerías. Y otro señor pone a vuestra disposición un servidor para que tengáis esas librerías y no tengáis que descargarlas. ¿Y eso qué ventaja tiene? Tiene una gran ventaja, y es que todas estas librerías se pueden almacenar en memoria caché, ¿vale? ¿Eso qué quiere decir? Que el usuario, si se conecta a vuestra página y le estáis diciendo que baje la librería de Bootstrap, ¿vale? Si ya se ha conectado a otra página que se la ha obligado a bajársela, ya no se la baja, ya detecta que es la misma versión, que es la misma tal, y la tiene en memoria caché, ¿vale? ¿De acuerdo? Y además no depende de vosotros. A mí, personalmente, me gusta mucho, ¿vale? Insisto, en desarrollo, directamente poner las librerías de CDN siempre, ¿vale? Me encanta, ¿de acuerdo? De esa manera yo puedo trasladar mi fichero HTML, estoy trabajando en un sitio, mi fichero CSS y mi fichero JS, ¿vale? Me llevo esos tres ficheritos y no tengo que andar llevando una estructura. Ahora bien, en desarrollos profesionales hoy en día veremos, pues al final, cuando instalemos Bower, que lo suyo es tener un gestor de dependencias que baje automáticamente las librerías y entonces te llevas todo el directorio de trabajo y haces lo mismo, pero con todo el directorio de trabajo y con todas las librerías, ¿vale? Bien. En este caso, pues como veis, me bajo la librería de MaxCDN, bootstrapcdn.com, ¿vale? Tiene el número de la versión, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? Eso pues es cuestión de buscar de dónde lo podéis bajar y ya está. Bien. Si os fijáis, esta es la estructura, como decía antes, básica, en la que hay una etiqueta link que carga en la cabecera el CSS, ¿lo veis? El CSS, y dos etiquetas que cargan primero el jQuery y después el JS de Bootstrap. ¿De acuerdo? ¿Vale? Por cierto, para mí técnicamente, esto es una discusión, ¿vale? Lo veremos cuando hablemos de JavaScript, para mí técnicamente lo suyo es cargar todas las librerías al inicio, en la cabecera, ¿vale? ¿De acuerdo? Cuanto antes interpreten, mejor. Lo que pasa es que hoy en día está la filosofía de que las librerías que no sean CSS, las CSS estáis obligadas a cargarlas en los ficheros CSS siempre en la cabecera, ¿vale? Pero hoy en día está la filosofía de que el JavaScript se cargue al final, cuanto más tarde mejor, ¿vale? ¿Por qué? Porque se supone que los buscadores clasifican mejor a las páginas que terminan de cargar antes,
¿vale? Y entonces te dicen que para cuando tú quieras cargar los JS, ¿vale? Tu página ya debería estar cargada. De hecho, en alguna de las transparencias de hábitos de programación os he puesto lo que incluso recomienda Google, ¿vale? Para cargar las librerías en diferido, ¿de acuerdo? Y es un truquillo para que carguen, o sea, para que consideren cargada vuestra página y entonces os clasifiquen como que vuestro tiempo de respuesta es muy bueno, ¿vale? Disculpa, dime. En el caso de que el JavaScript se introduzca directamente en el fichero, tendré que ir al final, ¿verdad? No, es igual. Sí, yo he tenido problemas por eso, no sé por qué, pero a veces había cosas que tenían que poner obligatoriamente al final el JavaScript porque si no no funciona. ¿Código te refieres en el HTML? O sea, código HTML, pues porque estarías haciendo una llamada, ya sé por qué. Porque estarías haciendo una llamada desde JavaScript a un elemento que no está definido en HTML todavía. Recuerda, esto es secuencial, claro. Al ser secuencial, si tú te encuentras con una llamada, con un código JavaScript que hace referencia a un elemento que todavía no ha llegado el intérprete de HTML a crearlo, te da un error, ¿vale? Pero lo razonable es que ese tipo de cosas se hagan en una función, ¿vale? Y se ejecuten cuando se cargue todo el documento, ¿vale? Entonces hay un evento que es el window onload, entonces cuando se termina de cargar todo el HTML, ejecutas el JavaScript, ¿vale? Pero probablemente fuera por eso, ¿de acuerdo? Entonces, pero se puede evitar, ¿vale? Para mí, esto es un tema técnico nada más, para mí la evaluación de las librerías cuanto antes mejor, ¿vale? Es como en JavaScript, curiosamente, si tú lo haces en el mismo script, tú puedes llamar a una función que todavía no has definido. ¿Por qué? Porque el intérprete evalúa toda la etiqueta script barra script antes de hacer la llamada, entonces ya ha leído la función, ¿vale? Pero me parece una tontería, no hay ninguna necesidad de hacerlo, ¿vale? Entonces, parece que es razonable, suena razonable que la evaluación cuanto antes mejor. Pero claro, si después tú quieres situar tu página web, tu sitio web, arriba en un buscador y el buscador te dice ya, pero si yo tengo que esperar a que tú cargues la librería, ¿vale? Te voy a clasificar peor, tú dices, bueno, por lo que tú digas, ¿vale? Y entonces cargaré la librería en diferido al final con algún tipo de truco, ¿vale? Pero sí, los problemas que tú hablas casi seguro, hombre, tendría que ver el código, pero casi seguro es que hacía referencia en el código a un elemento que estaba sin definir, ¿vale? Vale. Bueno, pues Bootstrap os dice, mira, hazme un favor, cada vez que vayas a utilizar Bootstrap, me utilizas una etiqueta meta en la que para los dispositivos móviles me dices que utilice como ancho del dispositivo el ancho completo, ¿vale? Entonces es muy común que veáis esta etiqueta siempre en las páginas web que utilizan Bootstrap, ¿vale? Esta etiqueta meta, ¿vale? Le dice, lo que está diciendo es, mira, el ancho, el contenido perdón, el contenido no me refiero al content, sino toda la página web que tengo, va a ocupar el ancho que yo te diga aquí. Y el ancho es el ancho del dispositivo. ¿Lo veis? El ancho del dispositivo, para que aproveche el ancho máximo del dispositivo sobre el que se está definiendo. En este caso, además, hay otro parámetro que le dice, mira, y la escala inicial es la habitual, la del 1, o sea, aprovechame todo el ancho, ¿de acuerdo? Si no, podríais poner otra escala, pero bueno. Entonces, esta etiqueta meta es bastante común verla, ¿de acuerdo? Y a partir de ahí, si os fijáis en el ejemplo anterior, estaba aquí puesto, antes del enlace al CSS, ¿vale? La etiqueta meta, ¿de acuerdo? Y a partir de ahí ya podéis usarla, o sea, ya tengo la etiqueta meta, ya tengo incorporado el CSS, si lo necesito, porque realmente el jQuery y el JavaScript solo es necesario incorporarlos, ¿vale? Si voy a usar elementos que lo necesitan, si voy a utilizar las clases habituales del CSS, no tengo por qué incorporarlos, ¿vale? Y a partir de ahí, insisto, utilizar los nombres de las clases que me da Bootstrap, ¿vale? Perfecto. Vale, pero decía que Bootstrap tiene una característica propia, y es que determina la necesidad de ser responsive, de ser adaptativo, ¿vale? Por sí mismo, y eso es una gran ventaja hoy en día, ¿vale? Ahorra muchos problemas a la hora de desarrollar. Utiliza como resoluciones, en el ejemplo de CSS3, cuando hice el ejemplo utilicé, me parece 400, entre 400 y 600 y más de 600, ¿vale? Lo que utilizan todas las librerías de resolución es estas resoluciones, ¿vale? Y esta es la que utiliza Bootstrap. Un móvil tiene menos de 768 píxeles. Una tablet más de 768, una pantalla mediana
entre 992 y 1200 y una tabla de ordenador, perdón, una pantalla de ordenador grande, ¿vale? Más de 1200, son las resoluciones, ¿de acuerdo? Si tú tienes un móvil, supermóvil que salga dentro de un año, que salga con una resolución enorme, no sé cómo, pues a lo mejor se confunde, ¿vale? Pero bueno, ese es el dispositivo, ¿vale? Entonces estos son las resoluciones que utilizan, ¿vale? Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues si acudís a los ejemplos que os he puesto como básicos, como os decía, ¿vale? Fijaos, yo aquí he incorporado, este es el documento, muy sencillitos, ¿vale? Solo he incorporado el CSS, no he incorporado que yo sepa el JavaScript, no, efectivamente, ni el jQuery ni el JavaScript, ¿vale? Y tengo 1, 2, 3, 4, 5 elementos div dentro de otro, ¿vale? Bien, pues en Bootstrap, cuando tú quieres que un elemento se comporte de forma responsive, lo que tienes que hacer es diseñar por filas. ¿Por qué? Porque cuando yo diseño por filas, puedo poner elementos en cada fila, digamos, por columnas, ¿vale? Y él, cuando se encuentra en una pantalla más pequeña que no le caben los dos elementos en una fila, lo sitúa uno debajo del otro, ¿vale? Entonces, si os fijáis, como política general, yo sitúo todos los elementos dentro de un container para que me los centre y a partir de ahora diseño por filas, ¿vale? Esto es una fila y en esta fila tengo 1, 2, 3, 4, 5 elementos, ¿vale? Y en esta otra tengo tengo otra fila con dos elementos sin más, ¿vale? Disculpad porque... Bueno, debería de haber un ejemplo anterior, ¿vale? ¿Qué es lo que tengo? Tengo esto, ¿vale? Tengo esto, voy a aumentar un poco el tamaño para que... Ahí va, no, me da la idea. Un poquito nada más, ¿vale? Tengo esto es lo que estoy generando, ¿vale? Entonces, si yo sitúo los elementos de esta manera, sin más, ¿vale? Y empequeñezco el dispositivo sobre el que se conecta, ¿vale? Lo que hace Bootstrap es decidir qué elementos van, cuántos elementos van según necesita en cada fila, ¿vale? O sea, yo tenía aquí, si os fijáis, 1, 2, 3, 4, 5 columnas, ¿vale? Si yo no pongo nada más, él decide qué elementos van en cada fila. Es decir, si lo has empequeñecido un poco, pero no mucho, ¿vale? A lo mejor caben 3 columnas en una fila, ¿vale? Pues lo pone, si yo no pongo nada más. Pero Bootstrap trabaja normalmente con lo que se llama una rejilla, un grid, como hacen hoy en día todas las librerías de este estilo, ¿vale? La rejilla de Bootstrap tiene 12 columnas, ¿vale? ¿Y eso qué me permite? Me permite decirle por cada elemento cuántas columnas ocupa. Fijaros, en estas etiquetas, ¿vale? Yo le he dicho, mira, este elemento, esta clase, que está, por supuesto, está dentro de una fila todo, por lo tanto tienen que estar una al lado de la otra, seguidas, ¿vale? Este elemento ocupa 2 columnas. Y este elemento ocupa 2 columnas, y este elemento ocupa 3, y este 3, y este 2. Si os fijáis en la suma, 2 y 2, 4, y 3, 7, y 3, 10, y 2, 12, ¿vale? Siempre debe dar 12, o menos, claro. Si es menos, pues el resto están vacías, ¿vale? Pero siempre debe dar 12. Las columnas, la rejilla de Bootstrap tiene 12 columnas. Hoy en día hay librerías que trabajan con 24, con 20, no, creo que 24 y 20. Yo trabajaba con un entorno... estuve echando un vistazo, no trabajaba, no lo conozco. Un entorno de estos visuales, hay muchos que en vez de trabajar con código directamente, arrastras y sueltas y te dan el documento HTML y el CSS, ¿vale? Y este tenía... Además me lo enseñaron unos alumnos, un trabajo fin de carrera o algo así, que lo habían descubierto y estaba bastante útil para los no profesionales o para hacer una primera aproximación, ¿vale? Creo que tenía 3 tipos de rejillas y creo que era la de 12, la de 20 y la de 24 o algo así, columnas, ¿vale? Lo habitual es que sea la de 12, ¿de acuerdo? ¿Y esto para qué me sirve? Bueno, pues realmente me sirve para decirle cuántas columnas ocupa. ¿Y por qué? Bueno, pues porque
realmente lo que yo busco es poder hacer algo como viene en el siguiente ejemplo, que es en el segundo, que es esto. Esto viene a ser lo mismo, ¿vale? Con varias columnas, ¿vale? 1, 2, 3, 4 columnas, en este caso, con texto, son 4 elementos div barra div, pero si os fijáis, dice, mira, este elemento ocupa 4 columnas, solo quiero que os fijéis en esta última clase, ¿vale? En este elemento. Este elemento ocupa 4 columnas, este 4, este 2 y este 2, ¿de acuerdo? 4 y 4, 8 y 2, 10 y 2, 12, perfecto. Pero cuidadín, este elemento ocupa 4 columnas cuando el tamaño de la pantalla es mediano. Eso es lo que quiere decir esa clase. La clase callMD4 dice, este elemento ocupa 4 columnas cuando el tamaño de la pantalla es mediano, es decir, cuando estoy en una pantalla de un ordenador, no en una pantalla grande de más de 1200, sino en una pantalla de un ordenador. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que además le digo a Bootstrap, y además, este mismo texto va a ocupar, en vez de 4, 6 columnas, cuando el tamaño es más pequeño, cuando el tamaño es SM, y va a ocupar 12 columnas cuando es un tamaño XS. Oye, Santiago, ¿pero qué tamaños tienes? Pues tienes los tamaños que aparecen aquí, que aparecían aquí, ¿vale? XS, SM, MD y LG. ¿Lo veis? Los 4 tamaños de las diferentes resoluciones, ¿vale? ¿Y qué consigo con esto? Bueno, lo que consigo es lo siguiente, y está francamente chulo. Si yo estoy en una pantalla grande, lógicamente cabe más, ¿vale? Por lo tanto, esto ocupa 4 columnas, este 4, este 2 y este 2, y por lo tanto, me lo puede situar todo en una misma fila. No está mal. Si la pantalla empequeñece, ahí estaba la grande, ¿vale? Voy a empequeñecerlo poco a poco. Si la pantalla empequeñece, resulta que yo no quiero que se me quede todo pequeñito. ¿Qué es lo que quiero yo? Pues, por ejemplo, decirle, espera, las 2 primeras columnas quiero que ocupen una fila. ¿Lo veis? Y las otras 2 que pasen a la siguiente fila. Pero me lo haces tú automáticamente, ¿vale? Fijaos, voy a empequeñecer un poco la pantalla. ¡Poc! Las 2 primeras columnas han quedado en la fila de arriba y las 2 siguientes han quedado en la fila de abajo. ¿Por qué? Simplemente porque yo le he dicho, mira, cuando el tamaño es small, ¿vale? Este ocupa 6 y este ocupa 6. Como la rejilla tiene 12, 6 y 6, 12. Se ha acabado. El resto de los elementos tienen que pasar a la siguiente fila. ¿Lo veis? Es tan sencillo como eso. Espera, espera. Y este ocupa 4 y este ocupa 4. Claro, porque 4 y 4 me caben en la siguiente fila y me sobran 4, que de hecho, si os fijáis, aquí aparece como vacío porque le he dado un color de fondo, etcétera, etcétera, ¿vale? ¿Lo veis? Espera, espera, y si sigues empequeñeciendo, ¿qué haces? Es que fíjate, yo quiero que se lea bien, si en vez de una pantalla mediana lo están viendo en un móvil, quiero que cada columna ocupe toda la fila para que se lea bien, ¿lo veis? Esta columna que pone aquí texto publicado, quiero que ocupe toda la fila, a ver. ¡Poc! ¿Vale? ¿Por qué? Porque de esta manera ocupa toda... ¿Y esto cómo lo he conseguido? Diciéndole aquí que cuando la pantalla sea super small, XS, ¿vale? Esta columna ocupe 12 columnas en el grid. Entonces, al ocupar 12, el siguiente elemento tiene que bajar, ¿vale? Pues si os fijáis, al siguiente le he dicho que ocupe 12 también. Pero los otros dos le he dicho, tú 6 y tú 6. Eso quiere decir que aunque la pantalla sea muy pequeña, esos dos últimos me los va a mantener en la misma fila. Si os fijáis, efectivamente, me ha mantenido estas 2 columnas en la misma fila, ¿vale? Me lo va a mantener así porque es lo que yo le he dicho, a no ser que agrande más. ¿Veis la idea? Entonces, simplemente utilizando este tipo de diseño por filas, Bootstrap me permite hacer un diseño adaptativo. Y es tremendamente fácil. Tremendamente fácil. Porque lo que no podéis hacer es dejar que el navegador decida dónde os coloca los elementos. Porque entonces, a saber dónde os lo coloca. ¿Vale? Lo único que tiene que hacer un diseñador es decir, bueno, diseño primero para un... de hecho, ahora hay la discusión de qué es primero. Diseño primero para una pantalla grande
y adapto el contenido para una pantalla más pequeña? ¿O diseño primero para un teléfono y después lo adapto para una pantalla grande? ¿Vale? Yo personalmente, debido a mi inercia, trabajaría siempre para una pantalla grande, ¿vale? Yo soy muy mal usosaurio, yo no me conecto apenas con el móvil, pero es cierto que la gente joven, ¿vale? Es que, vamos, yo lo veo bueno, yo no sé vosotros, pero la gente joven es que está constantemente conectándose y como le pongas una web que no es adaptativa, dice, menuda birria es esto, por decirlo elegantemente ya que me estoy grabando, ¿vale? ¿De acuerdo? Pero entendéis que ahí ahora mismo está la discusión de diseño primero para móvil o no. De hecho, creo recordar que el cambio de Bootstrap hacia todo es responsive es para que se pueda cambiar muy fácilmente y empezar con diseños primero para el móvil, ¿vale? Y hay varios sitios que lo recomiendan como tal. Yo ahí ya no me meto, ¿vale? Es una cuestión de que cada uno... realmente también tiene que ver con que lo que preveáis vosotros, claro, tenéis una aplicación y el tipo de cliente que va a hacer. Si estáis desarrollando una aplicación web para una intranet, a ver, va a ser, como mucho uno se va a conectar con el móvil. La gente trabaja en la intranet con el ordenador desde la oficina, ¿vale? Ahora, si estoy dando un servicio genérico a los ciudadanos, yo le daría mucha importancia al diseño móvil, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque para consultar el horario de una administración pública, pues me gustaría poder hacerlo desde el móvil y no tener que irme a un ordenador. ¿Lo veis? Entonces depende un poco de vuestro criterio. ¿De acuerdo? ¿Vale? Esta es la filosofía. Bootstrap, lo único que hay que entender es el grid. El resto son clases y más clases y más clases y más clases, ¿vale? De hecho, en los ejemplos esos básicos de Bootstrap, pues hay unos cuantos, bueno, un grid anidado, el grid anidado, pues lógicamente los grids siempre tienen que tener, ¿vale? Fijaos, el grid anidado, ¿a qué se refiere? Se refiere a que dentro de un elemento que está dentro de una fila, puede a su vez haber otro elemento que sea de tipo fila. Bueno, pues dentro de la fila interior también tienen que, el grid también son 12. Es decir, si yo dentro de una sola columna meto un elemento tipo fila, dentro de esa columna vuelvo a tener 12 columnas, ¿lo veis? Hay que tener un poco de cuidado con no pasarse, pero bueno, ¿vale? En fin, tenéis algunos ejemplillos, porque son ya simplemente de posicionamiento. Por ejemplo, a mí esto me gusta. Este tipo de cosas me gusta porque os permite situar elementos. Claro, una vez que yo tengo la pantalla dividida en 12 columnas, yo puedo decirle a un elemento cualquiera, sitúate en la columna 8. ¿Cómo diseñáis, cómo alineáis vosotros en general un formulario? En HTML, en general, hombre, los formularios tienen que estar más o menos alineados, si no aquello, el aspecto es bastante penoso y además perdéis el usosaurio, recordad, el usosaurio, las cosas claritas, ¿vale? Entonces, tienen que estar alineados. ¿Cómo los alineáis? Pues lo meto en una tabla. Meto cada input en una tabla, en una columna de una tabla, de tal manera que aparezcan alineados. Vale, pues desde el momento en que yo tengo 12 columnas, yo puedo trasladar todos los inputs a la tercera columna, a la segunda, a la quinta. ¿Lo veis? Entonces hay atributos, hay elementos para decirle, fijaos, este elemento que pone desplazado 4 columnas, ¿vale? Está dentro de un class row, ¿vale? Ocupa 4 columnas, porque está diseñado para MD, no he tratado de hacer un responsive, ¿vale? Sino que me he centrado en enseñaros que, si os fijáis, ¿vale? Tiene un offset de 4, ¿vale? Ese offset de 4 hace que esa imagen, ese elemento, ¿vale? Aparezca desplazado 4 columnas. Si yo quiero alinear el de abajo con el de arriba, bueno, en este caso desplazado bastante más, pero si quiero alinear el de abajo con el de arriba, pues probablemente con hacer un offset de 2, efectivamente lo veis, y aparece absolutamente alineado. Si en vez de un div es un input, me queda perfectamente alineado. Entonces, también lo de los grid es una ventaja a la hora de situar elementos en pantalla. ¿Vale? Y eso lo aprovecha Bootstrap, además, para ofertaros la posibilidad de definir formularios
muy alineados, tanto por filas como por columnas, ¿vale? Entonces, dentro de las transparencias tenéis la documentación de cómo definir formularios, de cómo definir, en fin, bueno, tenéis, a ver, tenéis clases de tipografía, ¿vale? Bueno, pues tenéis botones, tenéis letras, tipos de letras, tenéis mensajes de alerta, ¿vale? Tenéis mensajes de alerta muy típicos, por ejemplo, a ver dónde está, yo tengo aquí, ventana de alerta. Fijaos en esto, a ver dónde está la ventana de alerta. Este div, ¿vale? Es un div que está definido con clase alert, ¿vale? ¿De acuerdo? Cuando yo lo visualizo, fijaos, lo que me sale es la típica ventana de alerta, ¿eh? Que ya con un determinado color, etcétera, etcétera. Y además, si he incorporado el JavaScript y el jQuery, por supuesto, tiene el comportamiento de que yo esta ventana la puedo cerrar, ¿vale? Y no tengo ningún problema. Este resto que me queda aquí es del editor, ¿eh? ¿Vale? Lo está marcando el editor, ¿de acuerdo? Es porque lo había marcado ahí. ¿Vale? ¿Lo veis? ¿De acuerdo? Entonces, este tipo de cosas, fijaos, me facilita mucho la vida. Yo para que ¿cómo me defino una ventana? ¿Qué pasa? Yo me defino una ventana, un div barra div con el class alert danger, y además incluso, como veis, le puedo definir un efecto, ¿vale? Y es el efecto, en cuanto la cierro, el efecto que ejecuta para desaparecer, ¿vale? Entonces, digamos que todo esto me facilita mucho la vida. Esta es la etiqueta que tengo que poner para que aparezca la crucecita con el cierre, ¿lo veis? Es el times, ¿vale? Cuando cierro, hace el dismiss. Entonces, si os fijáis, le digo que este enlace es un class igual a close, ¿vale? Y ya está, cuando pinche en él se ejecutará lo necesario. ¿Os acordáis de los atributos data? ¿Vale? Que intercepta la librería para ejecutar el cierre de la ventana. Y no tengo que programarlo yo, ¿vale? Si no, lo tendría que estar programando yo, ¿vale? Tenéis ventanas modales, ¿vale? Tenéis un montón de elementos que podéis usar con Bootstrap sin ningún problema, ¿de acuerdo? De hecho, bueno, pues aquí tenéis tenéis tablas, tenéis imágenes, algunas utilidades. Podéis ponerle, por ejemplo, fijaos, en este tipo de clases, elementos visibles para un determinado tamaño de pantalla, ¿vale? Estoy hablando de clase visible-XS o hidden-XS. Pues hidden-XS hace que el elemento no se vea cuando la pantalla es muy pequeña. Pues un elemento que es un adorno, como decía, no sé si fue ayer o hoy, un elemento que es un adorno que quiero que no aparezca cuando la pantalla es muy pequeña, ¿vale? ¿Lo veis? Todo este tipo de cosas, ¿vale? Y todo este tipo de librerías ayuda mucho, francamente mucho, a desarrollar sistemas web en la parte cliente, lógicamente con una productividad muchísimo más alta. Si no, prográmate tú todos estos comportamientos. Por supuesto que sois capaces, ¿vale? Y yo, pero eso significa horas de trabajo haciéndolo, ¿vale? Entonces, al igual que tenéis Bootstrap, habrá otras librerías que os permitan hacer esto. Bootstrap, pues, es de las más extendidas, lógicamente, ¿vale? En principio, a mí me gusta Bootstrap, es la que utilizo y por la que he apostado, ¿vale? Además, Angular en su caso tiene embebido un mini subconjunto, un subconjunto de Bootstrap, de tal manera que ya trabaja con él, ¿vale? Entonces, me parece todavía más adaptable. Pero, por ejemplo, os permite, bueno, pues lo que os decía, cómo definir formularios, ¿vale? Os permite botones y aspectos genéricos, si os fijáis, en esta transparencia, en la transparencia 32, os dice el tipo de botones que podéis poner, ¿vale? Botón default, botón primary, botón success, botón info, en general, cualquier cosa que lleve la calificación default es en blanco, primary es en azulito, success, éxito en verde, ¿vale? Es algo con éxito, llevado a buen fin. Info en azul clarito, warning en naranja, danger o error en rojo, ¿vale? Y el link nada, ¿vale? Vuelvo a la idea de que tenéis ahí en todos los ejemplos, yo creo que los tenéis, aquí están efectivamente, ¿vale? Los podéis visualizar, ahí tenéis los ejemplos, ¿vale? Pues aquí están los botones por defecto, cuando los veis, pues mirad, pues están muy chulos, pues por supuesto que podéis hacer un CSS
para hacer un botón como estos. Pero la verdad es que, insisto, si la rueda ya está inventada, ¿para qué la vais a inventar otra vez? ¿Vale? Por último, comentaros que hay elementos muchísimo más avanzados, ¿vale? Por ejemplo, este tipo de menús en navegaciones, ¿vale? Si os fijáis en la práctica, en el enunciado de la práctica, se os pide un menú. Yo lo he puesto en el ejemplo, lo he hecho en el ejemplo con... A ver si es este. Lo he hecho en el ejemplo, sí. Lo he hecho en el ejemplo con este. En concreto lo he modificado, pero en concreto con este, ¿vale? Esto es un menú, ¿vale? Por supuesto, para incluir este tipo de menús tenéis que incluir el jQuery, ¿vale? Y el fichero JavaScript, ¿de acuerdo? Pero es claramente adaptativo. Fijaos, ahora minimizo esto y fijaos, para una pantalla muy pequeña, el menú se ha comprimido en un botón, que es absolutamente típico, que tenéis que reconocer en un montón de páginas, y cuando pincháis aparece el menú sobre el que podéis pulsar, ¿vale? En fin, todo este tipo de cosas. El año pasado utilizaron los carruseles de presentación, que vamos, es que hoy se ve en el 40% de los sistemas web, los típicos carruseles de presentación de imágenes de un lado para otro. ¿Vale? Entonces, lo que tenéis que hacer es acudir al web de Bootstrap, al web de Bootstrap, ¿de acuerdo? Ver las diferentes posibilidades que hay, porque una vez conocida la política, el resto es ver eso. ¿Qué me da? Menús. ¿Qué me da? Carruseles. ¿Qué me da? Pues no hay nada. Lo único que hay que